Bueno, empezamos Pulso Económico, edición del viernes, y el viernes, como siempre, también empezaremos por la bolsa. En el día de hoy, un repunte importante, 1,42% arriba la bolsa, cierre en 6.893,40 y casi por poco. Entre las compañías que más ha mejorado hoy, el Grupo Hotelero Meliá, 5,76 arriba, el Banco Sabadell, 5,11 arriba, luego les preguntaremos a nuestros expertos a qué se debe esta subida del Sabadell, IAG, la holding de Iberia y de Vueling, que hoy mejora 3,50, entre las que hoy pierden pistonada. La novata del IBEX, Solaria, empresa de energía eólica, solar, perdón, 3,07 abajo. Farmamar, el laboratorio farmacéutico, 1,45 abajo. E Iberdrola, que no suele estar en este lado de las empresas que pierden pistonada, pero que pierde poco en el día, 0,25. Vamos con los temas que van a componer el sumario del programa. Tenemos que hablar otra vez de Nadia Calviño porque parece que ahora negocia en Europa que los fondos, los 70.000 millones que se comprometieron a entregarnos como préstamos, pues que eso no compute como deuda. Ahora empezamos a ver cuál era el problema. Ya saben ustedes que de una manera un tanto sospechosa habíamos hecho renuncia temporal de esos 70.000 millones. La cuestión, según parece, es que eso quiere el gobierno que no les compute como deuda, o que haya dos procedimientos de contar la deuda A y la deuda B. Complicado va a ser, ya se lo anuncio. Y hoy noticias de una clásica empresa industrial española, Abengoa, que se está preparando para producir su quiebra prevista para el próximo 6 de noviembre, que eso está aquí a la vuelta de la esquina. Y les presento ya sin más a nuestros invitados esta noche de viernes. Don Antonio Obanda, CEO de Phil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Acuerda usted de Abengoa, eh? Bueno, que era qué altaneros eran, ¿verdad? No solamente en España, sino en todo el mundo. Bueno, tengo un gran placer personal en reencontrarme con el buen amigo Miguel Moela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Analista de XTV. ¿Le hacía tiempo que no venía por aquí? Desde luego, ya se echaba de menos. Ha visto que hemos cambiado de mesa, no hemos cambiado de problema, nuestro problema central sigue siendo la bolsa. Hoy le empiezo preguntando a usted. Bueno, el IBEX ha reaccionado, salva la semana en esta edición de hoy viernes y de algún modo ratifica el fracaso de los bajistas que han estado trabajando y bastante duro. ¿Cuál es su análisis del día de hoy y de la semana? Efectivamente, es verdad que está trabajando en cifras que para el inversor de largo plazo ya son algo más cercano a ese objetivo que, aunque todavía está muy lejos, ya no se ve tan lejos, esos 7.000, 7.500 en otra época. Y bueno, la semana que viene con datos macroeconómicos de cierta relevancia, vamos a ver si se sigue manteniendo esa tendencia. La semana que viene tenemos reunión del Banco Central Europeo y tenemos datos relevantes de Estados Unidos. Efectivamente, van a ser dos factores que van a influir sobremanera o que deberían influir sobremanera en el progreso del mercado. Hoy la bolsa americana, ¿qué reacción ha tenido después del debate electoral en el que tampoco quedaron demasiado claras ninguna cosa? Efectivamente, estamos en un punto de impasse que hasta que no se vean los resultados no vamos a saber exactamente qué impacto final puede tener, digamos, sobre la economía americana. Este evento. Don Antonio Obanda, ¿cómo ha visto el día y la semana? Bueno, yo creo que los mercados siguen bastante en un movimiento plano, ¿no? O sea, que si nos fijamos dónde estábamos hace 6 meses, justo en la recuperación de la caída por el impacto del coronavirus, no nos hemos movido de ahí. O sea, que estamos, sobre todo en el IBEX, en un movimiento bastante lateral. Esta semana pues, nos ha llevado a que empezásemos la semana con preocupaciones porque parecía que el índice caía para luego recuperar. O sea, que una semana otra vez para olvidar, ¿no? Y esperando a ver si efectivamente los resultados que empiezan a aparecer del tercer trimestre animan algo la recuperación de alguna compañía que tenga algún dato positivo y sobre todo los resultados de las elecciones americanas en 2 martes, que será, yo creo, lo que todo el mercado está esperando. Bueno, vamos con un dato que nos sirve para entender la jugada, porque algunos estábamos un poco despistados con esta noticia. Resulta que España dice a través del Ministerio de Economía que va a renunciar a los 70.000 millones de aquello que trajo Pedro Sánchez de 140.000 millones a 70.000, que era la parte del préstamo. Y algunos nos preguntamos, oiga, entonces vamos a recoger lo que no hay que devolver, las subvenciones, y no cogemos lo que nos prestan, pero que sí hay que devolver. Menudo la imagen que va a dar España. Bien. Conclusión de eso, hoy sabemos que Nadia Calviño está negociando
con la Unión Europea que ese dinero, esos 70.000 millones que tiene que avanzar el Tesoro español, no computen como deuda. Ese era el verdadero problema. El que no se nos suba a la parrala la deuda y nos acaben estrangulando en Bruselas por eso. Y esa es la razón por la que hemos renunciado, don Antonio, a esos 70.000 millones por ahora. Podemos activarlos en el futuro, pero de momento renunciamos. Bueno, se ve el gobierno que está jugando principalmente con los ratios de influencia europea, ¿no? A ver cómo los puede gestionar para intentar acudir a la mayor posible ayuda, ¿no? Al final, el problema de la deuda sigue siendo por dónde estamos, qué crecimiento hemos tenido prácticamente en los últimos 2 años desde el gobierno socialista y cómo vamos a poder acceder a todas aquellas ayudas y además préstamos que la Unión Europea está dispuesto a darnos. Insisto siempre en lo mismo. El problema no es que no acudamos a esos medios, sino que no somos capaces de ejecutarlo. O sea que al final esto lo teníamos que tener preparado, tenemos una idea, probablemente alguien tendría que haberse trabajado esto de intentar que no contabilice como deuda, pero no hacerlo en la última hora y sobre todo presentar ante la opinión pública que parece que hacemos una renuncia a algo que no vamos a renunciar seguro. O sea que lo que nos falta es presentar la documentación para que estas cosas no contabilicen como el gobierno quiere que contabilice. Entonces el problema está en la ejecución otra vez, que falla por todos los lados. Será difícil que algo que debes no compute como deuda, ¿eh? Oela. Hombre, al margen de esos artificios contables, como decía el compañero, hay una cosa clara y es que Bruselas tiene unos requerimientos y hay que cumplirlos al final del día. Cualquier movimiento que no esté encaminado a cumplir esos objetivos mínimos de déficit de otras partidas, pues no tiene ningún sentido. Bueno, las restricciones que ha provocado la segunda oleada del COVID están afectando al sector servicios de buena parte de los países que componen la zona euro. Eso lo dicen los datos adelantados del llamado PMI, que es el dato pues, de la confianza en el sector servicios. En España, la segunda oleada lo que ha equivalido a esa quiebras en el comercio con más de 67.500 cierres. En lo que llevamos en estos 4 meses entre la primera y la segunda oleada. Oela dramático, ¿eh? La verdad que sí, es un dato ciertamente desesperanzador. Al final, esto ya, más allá de lo económico, al margen de lo económico, psicológicamente también tiene un impacto sobre el ciudadano, sobre su bolsillo y también sobre los mercados, como es obvio. Claro. Antonio. Tenemos un problema, que es que no hemos sido capaces de ayudar a aquellas empresas que estaban viendo que esto iba a suceder y en vez de ponernos soluciones, intentar pues, apoyarse el Estado para que estas empresas se mantuviesen, lo que hemos conseguido es no hacer nada. Y ante la inactividad, las empresas cierran porque tienen más problemas que soluciones, ¿no? Al final hemos hablado de los ERTEs, los SERES, también hemos hablado en todo momento de cómo en otros países, y hemos puesto el ejemplo de Alemania, en el que eran capaces de dar ayudas sin ningún coste para mantener simplemente el empleo, que es la parte más importante de todo esto. Y si además atacas a los autónomos, atacas a las pequeñas pymes, pues te encuentras con que ese número de cierres pues va a ser inicial. O sea, tenemos posibilidades de que, como no se tomen medidas reales y medidas que realmente ayuden a esa economía que es la base de nuestra situación, pues vamos a tenerlo complicado. Bueno, quizás uno de los símbolos de la tradición industrial en Andalucía sea el grupo Abengoa. El grupo Abengoa, que es una compañía importantísima y de abundante puerta giratoria, que ha estado muy pegada al PSOE durante muchos años, luego algo pegada al Partido Popular, esto avanza su quiebra para el próximo 6 de noviembre. Banda, ¿quién los ha visto y quién los ve? A los Benjumea y todo su... Bueno, Abengoa era una referencia mundial en las energías renovables, ¿no? Había hecho aperturas, tuvo una importante oportunidad en el desierto de Mojave con el gobierno americano, era una referencia en todo el tema de solar y claramente que le haya pasado esto, pues al final es un problema de una mala gestión y un mal management. Eso, desde luego, habría que haberlo solucionado antes y no encontrarnos ya a una semana de su cierre total, pese a que ha pasado por una situación malísima y que llevamos sin hablar nada positivo de Abengoa en los últimos 3 años. Bueno, una pena. Oela. Un final triste para una compañía que en bolsa históricamente pues, ha sido una de las más aclamadas, ¿no?
Podríamos ponerla al nivel de compañías en banca como Santander, quizá BVA, otras compañías como Telefónica. Ha sido una compañía de referencia, no solo en el sectorial. Más nombres propios, que nos queda ya poco tiempo. Cellnex. Cellnex entra en Polonia, han comprado 7.000 torres, que con eso se hace casi Polonia entera, ¿no? Literalmente. ¿Cómo ha caído en bolsa esta opción de Cellnex por un país, Polonia, en Europa, etcétera? Bueno, al final el inversor ya sabe que Cellnex tiene un objetivo bastante potente, bastante agresivo con respecto a su expansión en Europa. Eso es algo que ya ha dejado demostrado y ha dejado patente desde principios de año, y Polonia es digamos, es un adicional en el camino que lleva siguiendo todo el año. O sea que no deja de ser positivo, evidentemente. Antonio, ¿cómo ves este movimiento? Bueno, yo creo que al final Cellnex se ha convertido en una empresa de referencia y que está abriendo mercados porque tiene una capacidad de gestión que la estaba valorando, ¿no? O sea, al final, encontrar mercados que va a abrir y encontrar la oportunidad en aquellas áreas de su negocio donde tiene mayor capacidad, lo estamos viendo. O sea, que yo creo que la valoración, que ya hemos visto que ha tenido buen recorrido durante los últimos años y sobre todo desde la entrada en el índice, tiene una referencia importante y que va a ser una compañía que tenga recorrido desde este momento. A mí me llama la atención la elección de país, porque no, digamos que rompe un poco los criterios anteriores de la propia Cellnex, que no tiene... Este tipo de inversiones suelen hacerse en lo que llaman los especialistas enrejado, y en países que tienen, digamos, conexiones comunes, y esta es una... Ya veremos, a lo mejor pues dentro de poco entran en Hungría o entran en Chequia o entran en algún país de ese entorno, el de Polonia, en el que se adentran hoy. Hablemos de Inditex. Inditex cotiza con el mayor descuento de la década frente a los mejores en el mundo de la distribución. ¿Qué pasa con Inditex? Pues bueno, sentimientos encontrados, ¿no? Porque al final no deja de ser una compañía retail que, al igual que otras que hemos mencionado anteriormente en la bolsa española, es una referencia, no cabe duda, y sobre todo en la situación, en el escenario pandémico, pues algunas de sus partidas, como las de ventas online, han tenido un muy buen progreso. Sin embargo, ya sabemos que solo una partida de los ingresos no es suficiente para que, sobre todo en un escenario como este, mantengamos ese objetivo contable que tenemos, no solo en bolsa, sino también contable a final de ejercicio. Es algo con lo que tiene que luchar, evidentemente. Evidentemente es con lo que tiene que perseguir, es lo que tiene que perseguir. Antonio. Sí, yo creo que las comparables de Inditex, o sea que estamos hablando de las principales distribuidoras europeas de moda, algo que al final pues están metidos en el mismo negocio, pero no son lo que es Inditex, ¿no? Que al final, al cabo, es la más grande, es la que tiene actividades. Es verdad que Inditex viene un poco perjudicada por su distribución y desarrollo de negocio en Asia y sobre todo en Latinoamérica, y yo creo que a medida que el mercado vaya reconociendo y sobre todo tenga la capacidad de hacer el nuevo desarrollo que tenemos pendiente de la web y toda esa inversión que está haciendo en incremento de negocio, lógicamente el mercado reconocerá ese esfuerzo, y no sé si le pondrá efectos de las comparables, porque estamos marcando un entorno comparativo que a veces no es tampoco la referencia, ¿no? Y es posible que sus competidores le coman algo de terreno, porque ellos están ahora disfrutando el haber reaccionado los primeros, ¿no? Ya veremos. Oigan, tenemos que terminar con algo muy triste. Han llegado a un acuerdo en el Pacto de Toledo. Sabemos que el martes lo van a presentar para su aprobación, pero no tenemos ni idea de en qué consiste, y eso hay que analizarlo con tiempo, hay que conocerlo con tiempo. Es algo trascendental para la vida de millones y millones de españoles, y a mí me parece increíble que ese Pacto de Toledo, que ha estado sesteando durante décadas, que lleva sesteando los últimos años, por fin se produce un acuerdo, pero ellos comunican que el acuerdo lo van a llevar a donde deben para ser aprobado, pero no lo explican. Con lo cual, yo la verdad, Antonio, es que tengo la sensación de que esto del Pacto de Toledo es una verdadera golfada. ¿Me permitirás el adjetivo? Totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que llevamos con el tema de las pensiones en todas las semanas hablando del Pacto de Toledo, de los acuerdos, de los posibles cambios, que vamos a ir hacia un modelo mucho más tirando a Europa del Norte, con los 3 pilares. Resulta que llegan a un acuerdo
Y efectivamente, hoy te lees toda la información. Ávidamente, y no aparece, ávidamente. Yo llevo toda la tarde obsesionado con esto. Y no sacas ninguna conclusión. No hay nada que nos diga hacia dónde va. Parece que sí, que el objetivo es cambiarlo, que hay un problema de déficit en la seguridad social que todos conocemos desde hace unos cuantos años y que desde luego las medidas que se van a tomar es para evitar eso. Pero yo creo que por lo menos los futuros pensionistas y los pensionistas actuales se merecen la capacidad de estar informados y de llegar a ver qué va a pasar, que eso es lo que asusta de verdad. Yo creo que todo este Pacto de Toledo lo que está buscando es intentar hacer ruido, pero no comunicar cuál es la verdadera decisión que tienen que tomar, que es una decisión muy drástica sobre las pensiones, que no puede tomarse en nivel partidista, sino que tiene que tomarse a nivel Estado. Entonces están intentando suavizar a la opinión pública para cuando nos peguen el rejón estemos ya preparados. Miguel, tú eres joven todavía y te preocupa poco lo del Pacto de Toledo. Estoy en otra fase. Pero sí. te aseguro que esto es el gran problema de la economía de este país, no cabe duda. Desde luego. Y sobre lo que hay que hablar, pues sin complejos, pausadamente, buscar consensos, buscar habilidades y buscar, sobre todo, ahora que está tan de moda la palabra, la guía de sostenibilidad hacia un horizonte en el que no se vea como una amenaza el que cumplas el año no sé qué y te tengas que jubilar y no sepas si te van o no a pagar lo que te tienen que pagar. Bueno, pues disolver esas dudas, corregir los desarreglos que tiene el sistema para que nadie tenga dudas de que lo que haya cotizado lo va a haber devuelto incluso con creces, es lo mínimo que le podemos pedir al sistema después de tantos años de cotización. Y mucha claridad al respecto, mucha claridad. Y para eso hay que hacer docencia, y a lo mejor es bueno que la gente sepa en España que en el país de arriba, en el de al lado del mapa, Francia, en el de al lado del mapa el que se jubila puede elegir los años que más le convenga para que le compongan eso que se llama la retraite, se llama en francés, la jubilación. Pero es que en Alemania, en Inglaterra y en otros países se toma en consideración todo lo cotizado por el individuo. ¿Empezamos a hablar de cosas claras y que nadie va a discutir? ¿O seguimos haciendo arbitrios los últimos 15 años si no ha tenido interrupciones de cotización? No. Seamos un poco europeos, hagamos las cosas... pues si en la justicia se hacen cosas para beneficiar al reo, ¿no se van a hacer cosas en las pensiones para beneficiar a que se jubila? ¿No? Clarísimo. Y ya el gran problema que tenemos en principal de las pensiones es la falta de claridad. Ya. Y no han sido capaces de decirnos, está obligatoriamente marcado por la Unión Europea, conocer cuál es nuestra jubilación ya. A todos los que formamos parte del sistema, para lo menos para estar preparados. Imposible. Y parece que esto tampoco lo va a hacer. No, seguimos ahí con un déficit de comparativo con lo que se está haciendo en Europa para no hacer una cosa que castiga tan duramente a los que se jubilan en España. Bueno, les agradezco a ustedes dos mucho su presencia en Pulso Económico. Hoy, a ustedes más su interés y su atención desde sus hogares. Nos despedimos ya. El lunes a las 6:30 es la cita y les recuerdo, el sábado Más se perdió en Cuba a las 10 de la noche, aquí en El Toro Televisión. Y antes que eso, el estreno de La Partitura, a las 9 en punto, no se lo pierdan, que aquí van pasando cosas. Venga, muchas gracias.